saludamos al catedrático César Montúfar, quien fue también candidato a la presidencia de la República en las pasadas elecciones. Señor Montúfar, muy buenos días. Quisiéramos comenzar pidiéndole su comentario sobre este tema coyuntural que confirma la ausencia de los dos últimos expresidentes de Ecuador del territorio nacional. Muy buenos días, Gustavo. Un saludo a todos quienes nos escuchan y un gusto poder conversar con ustedes esta mañana. Yo creo que en realidad el Ecuador tiene que mirar, parece de manera profunda, cómo está funcionando la justicia, cómo el Estado ecuatoriano pone en funcionamiento sus instituciones o cómo sus instituciones funcionan en perspectiva de que en el Ecuador exista realmente, vamos a decir, la vigencia del principio de rendición de cuentas, de control político, de fiscalización, de contraloría, de lo que ha sido la gestión de los exmandatarios que han gobernado el Ecuador. Tenemos el caso del expresidente Correa, que tiene una sentencia ejecutoriada, una sentencia que merecería por parte del gobierno y del Estado ecuatoriano acciones para que pueda ejecutarse en la perspectiva de que el expresidente sea deportado al Ecuador para que cumpla esa condena. Y en el caso de Lenín Moreno tenemos una justicia que funciona muy pero muy lentamente y que no ha investigado a profundidad las varias denuncias. Yo creo que, por ejemplo, la denuncia de INA Papers es una denuncia importante. La denuncia también, el llamado caso Majano, que es el que tiene que ver con el financiamiento de la campaña electoral del binomio Moreno-Glass en el año 2017, por mencionar dos casos. Pero lo que tenemos es, en un caso, un presidente prófugo de la justicia, y tenemos una justicia que no funciona o que no trabaja con la celeridad que debería trabajar para investigar a fondo los hechos alrededor de los cuales hay presunciones de posibles actos de corrupción. En el caso del expresidente Moreno, creo que el tema de INA Papers y el tema del caso Majano son los dos más importantes. Hay otros más, por supuesto, pero no vemos que funcione de esa manera. Entonces, finalmente... Usted señor Montúfar, fue legislador y quisiera preguntarle cómo funciona esa norma. Teníamos entendido que el presidente de la República, un presidente, cuando cesa ya en sus funciones, para abandonar el país requiere permiso de la Asamblea Nacional. No hubo tal, simplemente una comunicación para informar sobre la ausencia de la Asamblea. Bueno, a eso me refería hace un momento cuando decía que no existen los mecanismos de control político ni de fiscalización. En este caso, la autorización de la función legislativa para que un exmandatario pueda ausentarse del país. Hay además de eso, digamos, también las normas. Hace un par de meses hubo una discusión sobre, por ejemplo, el tema de seguridad. Si es que el Estado ecuatoriano tenía que seguir sufragando gastos de seguridad, sobre todo, no solo del exmandatario, sino incluso de sus familiares. Todos esos temas están ahí presentes, pero me parece que a mí que el tema más serio es que las instituciones no funcionen como deberían funcionar. Mira el tema del expresidente Correa. El expresidente Correa tiene una sentencia ejecutoriada. Yo quisiera preguntar, ¿qué está haciendo el Estado ecuatoriano en estos momentos para que sea deportado al Ecuador? Y me parece que ahí está el tema principal, entre muchos, pero si es que el Estado ecuatoriano no está haciendo nada, y lo que está haciendo es haciéndose de la vista gorda, para que sencillamente el expresidente siga haciendo política desde fuera del país, siga de una u otra manera siendo un factor de desestabilización incluso, me parece que hay incluso diría una omisión que tiene que debería también ser aclarada. Entonces, es un tema que topa diversos aspectos, pero el sentimiento que tenemos los ecuatorianos es de absoluta impunidad. Es decir, aquí puede pasar cualquier cosa. Un expresidente puede tener un juicio, puede tener ya una sentencia, o sencillamente puede ausentarse del país sin permiso de la Asamblea Nacional y sencillamente comunicar que ha trasladado su domicilio de un país extranjero a otro.
Ahora, doctor Montúfar, muy buenos días. Usted se ha referido a la situación de las instituciones, a la actuación de las instituciones y también al accionar de la justicia ecuatoriana. En estos últimos días hemos visto una serie de tropiezos y ha habido una serie de preocupaciones en torno a la renovación, por ejemplo, de la Corte Constitucional, una renovación parcial de sus jueces, también en la elección de los jueces a la Corte Nacional de Justicia. Vemos lo que está ocurriendo en el Consejo de la Judicatura, vemos también lo que está ocurriendo al interior del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que además tiene la enorme responsabilidad de elegir y designar a las autoridades, procesos que se han venido retrasando de manera importante, caso Contralor y otras autoridades de control que el país debería requerir de manera oportuna. ¿Cuál es la lectura que tiene usted respecto de esto? Vemos que cada vez las situaciones en torno a esta anhelada justicia oportuna, independiente, cada vez encuentran mayores limitaciones y problemas. A ver, yo creo que en muchas ocasiones se confunde lo que es una reestructuración, vamos a decir, profunda del Estado, que en el caso del Ecuador debería pasar por una reforma constitucional profunda que no se ha hecho, y sobre eso quisiera hablar en un momento, con lo que es a veces una suerte como de cacería de brujos personalizada. Y en muchas ocasiones las redes sociales y la discusión de la opinión pública, debates sobre la presencia de determinadas figuras asociadas al anterior gobierno, en el actual o algo en esa línea. Y toda esta discusión se agota en una persecución personal, lo cual a mí me parece que es absolutamente inadecuado e incluso puede llegar en algunos casos a ser injusto, porque me parece que individualizar los temas lleva o puede llevar a que paguen justos por pecadores. Porque el problema principal, me parece a mí, está en la estructura del Estado. Y dentro de eso, el punto digamos, básico, es que todavía el Estado ecuatoriano sigue siendo el mismo Estado que heredó el régimen político de la llamada Revolución Ciudadana. Y eso implica que, más allá de cualquier intento de transformación que se diga o el discurso que se tenga en relación a eso, mientras el Estado ecuatoriano siga funcionando sobre esa base, esa misma estructura del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, esa misma estructura del Consejo de la Judicatura, esa misma estructura de la Corte Constitucional, sencillamente tenemos el mismo Estado que incluso puede en gran medida tener muchos personajes vinculados a temas de corrupción o que llegaron a puestos de manera absolutamente inmerecida, todavía influyendo y actuando y tomados de esas instituciones. Entonces, ¿Por qué ¿cuál sería su interpretación, señor Montúfar? La elección de Guillermo Lasso no significa un golpe de timón en este sentido. ¿Por qué? Exactamente, porque en realidad me parece que el presidente Lasso está incumpliendo lo que fue su principal propuesta de campaña, que era, voy a decirlo personalizadamente, porque no hay, para ser mucho más claro, yo no estoy de acuerdo con personalizar, pero en términos coloquiales podríamos decir es descorreizar el Estado. Descorreizar el Estado no es perseguir a ciertas personas, es cambiar la estructura que heredamos o que el país heredó de la Revolución Ciudadana, y eso pasa por una profunda reforma constitucional. Mire que incluso hubo un movimiento ciudadano que fue inicialmente liderado por Julio César Trujillo, que derivó en una propuesta de consulta popular para una enmienda constitucional que eliminaba o planteaba la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. Eliminando el Consejo de Participación Ciudadana se cambia la forma de denominación y constitución de otras instituciones del Estado. Eso no se ha hecho, eso quedó en la nada. Ha habido algunas propuestas, declaraciones aisladas, incluso del propio presidente de la República, de que esa podría ser una línea, pero más allá de eso, no tenemos aquello. Y en segundo lugar, la llamada lucha anticorrupción por parte del gobierno también no está surtiendo efecto. A principios de año, el gobierno hizo pública cuál sería su política de lucha anticorrupción. Y me parece que esa política tenía un punto
un aspecto que es positivo, que es la prevención. Pero en un país tomado por la delincuencia organizada, que no proviene únicamente del correísmo, porque ahí yo creo que está la equivocación, que es una forma de operación del propio Estado ecuatoriano, que tiene filiación con muchos ámbitos políticos y económicos del país. El problema no es prevenir únicamente, sino es cambiar la estructura del Estado. Yo le pregunto, por ejemplo, al presidente de la República, dentro de eso, ¿cuándo vamos a tener una reforma profunda, por ejemplo, de la ley de contratación pública? ¿Cuándo se va a operar, por ejemplo, un cambio en lo que significa la ley de empresas públicas? Por mencionar dos aspectos del mismo Código Integral Penal. Entonces, a lo que vamos es que la misma estructura sigue, la misma estructura del Estado sigue, el mismo esquema de Estado tomado por grupos delincuenciales y de institucionalización de la corrupción sigue, y al mismo tiempo tenemos, como comenzamos esta discusión, la situación de exmandatarios, uno ya con sentencia ejecutoriada, el otro que está viajando por el mundo, sin que las instituciones funcionen como deben funcionar para que pueda haber en el Ecuador una verdadera rendición de cuentas, control político, fiscalización, contraloría, auditoría de cómo se manejaron los recursos en esos gobiernos. Entonces, todo se junta y por eso es que me parece a mí que esto viene a resumir el hecho de que en realidad esta promesa del gobierno de descorreizar el Estado, por mencionarlo de manera personalizada, no es correcto hacerlo, pero no únicamente para ejemplificarlo mejor, sencillamente no se está cumpliendo por parte del gobierno del presidente. Ahora, usted está tocando un punto muy delicado y polémico, señor Montúfar. Recuerde usted lo que sucedió recién, hace pocos días, cuando Fernando Balda hizo alguna sugerencia en este sentido, y vamos a ponerlo en pantalla. El gobierno se desmarcó de la propuesta de descorreizar el correísmo, es también lo que decía Fernando Balda. Esta propuesta de depurar correístas de instancias gubernamentales, así había señalado el ex político, fue calificada por Lazo como discriminatoria. De hecho, no estipulaba textualmente perseguir a correístas, pero el gobierno de alguna manera se desmarcó. El 18 de enero un comunicado del gobierno de Lazo rechazó actos de discriminación de cualquier tipo, más aún en lo que se refiere a posturas ideológicas y políticas. Esto de descorreizar, ¿a qué se refiere? ¿A acciones en la burocracia ecuatoriana o se refiere a ciertas cabezas que serían las que manejan esta estructura que no puede cambiar? Es que yo creo que ahí nadie puede ser perseguido por tener la afinidad o afiliación o simpatía política. Exacto, con un cierto esa es la orientación que se le dio. Política. Eso me parece que ahí coincido, es discriminatorio. Yo puedo tener una simpatía por el expresidente Correa, incluso haber participado en su gobierno y ser una persona honesta. Yo creo que ahí hay una confusión. El problema es la estructura del Estado. A mí me parece que el problema no es perseguir a personas. Por supuesto que en los casos de corrupción no hay que perseguir, la justicia tiene que actuar y tiene que encontrarse responsables y responsabilidades y reparaciones. Pero el Estado no es una entidad etérea, está hecha por personas, señor Montúfar. Sí, pero las personas no por su filiación política son honestas o corruptas. Y yo le podría decir que en la estructura, digamos, de corrupción institucionalizada que se ha tomado el Estado ecuatoriano, habrá personas de muy diferentes filiaciones políticas, no necesariamente afiliadas o sintonizadas con una cierta corriente. El punto aquí es que me parece a mí, y ahí está la trampa, porque aquí hay una trampa, vamos a decir, ideológica, por decirlo de alguna forma, es que se sustituye esta persecución personal o personalizada con lo que es verdaderamente necesario hacer, que es esa reforma constitucional profunda que cambie esa estructura del Estado que heredamos de la llamada Revolución Ciudadana. Mientras siga existiendo un consejo de participación como el que tenemos, esa estructura va a seguir funcionando. Ahora, mientras no se tope la ley de contratación pública, por ejemplo, igualmente se pueden hacer estos cambios institucionales grandes, significativos que usted sugiere, sin necesariamente reformar la Constitución o cambiarla, a lo mejor pensar en una asamblea constituyente. ¿Cuál sería el camino? Porque hay demasiadas facetas en esto. Constituyente, y siempre creo que el Ecuador no puede pensar que todas las transformaciones tienen que ser refundacionales. Yo creo que con una reforma constitucional profunda,
que cambie la estructura del Estado, que elimine el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que cambie la forma de designación de las principales autoridades de control del Estado, que contribuya a un mejor contrapeso entre Ejecutivo y Legislativo para que haya verdaderamente control político y fiscalización en el país. Y con una reforma que profundice la descentralización, no que profundice, que nos devuelva un camino de descentralización, que se perdió absolutamente durante el proceso de descentralización que ocurrió durante la época de la llamada Revolución Ciudadana. Con esa reforma, creo que el Ecuador puede avanzar. Ahora, pero para eso señor se necesita tomar el toro por los cuernos y complementarla con una verdadera lucha frontal en contra de la corrupción. Ahora, vea usted qué ha pasado con todas estas iniciativas para o reformar o desaparecer al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Todas ellas llegan a la conclusión de que no se puede. El propio presidente Lasso ha llegado a la misma conclusión y ha dicho lo que se hará o lo que se propondrá eventualmente en la consulta popular será restarle las atribuciones para elección de autoridades de control. La Constitución pone ciertos candados que no son posibles de romperlos. Y yo quisiera añadir, doctor Montúfar, en lo que dice Gustavo, ¿cuáles serían los caminos para esta reforma profunda a la que usted hace referencia? Hemos vivido en los últimos años a través de consultas populares para tocar algunos temas, pero no se llega a esta profundidad o a esta transformación que se requiere. A ver, yo no coincido primero con el criterio del presidente Lasso en el sentido de que no se puede. De hecho, hay ya una propuesta que fue ya presentada a la iniciativa de Más Ciudadana, que la lideraron el grupo alrededor del expresidente del Consejo de Participación, el fallecido Crucer Trujillo, Pablo Dávila, que llevó a partir incluso de un proceso de recolección de firmas la propuesta hasta la Corte Constitucional, y esa propuesta está lista para que pueda ser ejecutada. Entonces, creo que el decir no se puede me parece que sencillamente es como quitarse un problema sin que necesariamente sea esa la solución. Y en segundo lugar, regresando a cuál sería el mecanismo. Yo creo que hay dos mecanismos hay dos mecanismos que se podrían generar. Por un lado, una enmienda y una reforma constitucional en los artículos 441, desde el 442 al 444 de la Constitución, en primer lugar. Es decir, combinando una reforma y una enmienda constitucional, lo que pasaría por una propuesta del presidente de la República calificada por la Corte Constitucional, que a su vez una parte sea procesada a través de la Asamblea Nacional y otra sea procesada a partir de una consulta popular, o todo sea procesado por una consulta popular. Yo creo que eso es absolutamente posible, si es que hay la voluntad política. El problema es que no hay la voluntad política, el problema no es el camino constitucional existe. Se pueden debatir los detalles, por supuesto, porque siempre habrá un debate constitucional que es además sano, que se dé sobre el procedimiento de reforma. Pero lo que no existe en el Ecuador es la voluntad política. La misma voluntad política que no existe para, por ejemplo, que el Estado ecuatoriano logre la extradición del expresidente Correa. La misma voluntad política que no existe para impedir que el expresidente Moreno pase por el mundo como que nada hubiera pasado, o si no hubiera denuncias en su contra. Por supuesto, no lo hacen culpable, pero sí establecen que hay una cierta presunción sobre la que las autoridades tienen que actuar. Lo que no existe en el país es voluntad política. Es decir, creo que el anticorreísmo, y permítame decirlo así con fuerza, que a veces se personaliza injustamente, el anticorreísmo me parece a mí que se transforma en una gran muletilla solo del debate político, porque el momento en que hay que tomar las acciones para que realmente el Ecuador pueda tener un Estado distinto, en ese momento no se la toman y se pone cualquier pretexto. Creo que en el país tenemos que dejar, me parece a mí, un debate polarizado ficticiamente. Y creo que eso le llevó al presidente Lasso a la presidencia. Sobrepolitizar el debate diciendo que su promesa principal era luchar contra el correísmo, que si es que él no ganaba, el correísmo regresaba. Lo que resulta es que él ganó y el correísmo, entendido como una estructura del Estado, sigue presente. Y eso se reemplaza por esta persecución a determinadas personas. Algunas puede haber razón, en otras se termina cometiendo grandes injusticias. El tiempo lamentablemente se nos termina. Quisiera hacer una última pregunta. Sin esta voluntad política que ustedes resalta, voluntad política del gobierno de Guillermo Lasso, ¿cuál es su visión del futuro cercano?
¿Va a ser el gobierno de Lasso nada más que otro gobierno de transición? Yo creo que a lo mejor no es un gobierno de transición, puede ser un gobierno de consolidación del actual Estado en el Ecuador. Fíjese un detalle que es un detalle muy importante y tremendamente preocupante. Tanto se le criticó y le criticamos y le combatimos a Correa por la forma como gobernaba por decreto. ¿Sí? ¿Cómo pasó la última reforma tributaria? Por Ministerio de la Ley. Exactamente el mismo procedimiento. ¿Quiénes estamos pagando en este momento la crisis? Los platos rotos del despilfarro, de la corrupción. La clase media ecuatoriana. Nosotros somos los que en este momento estamos pagando la crisis a través de una ley que fue aprobada por el Ministerio de la Ley. El mismo procedimiento del correísmo. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que en realidad el gobierno de Lasso no corre el riesgo solamente de ser un gobierno de transición, sino quizá el gobierno que consolide una estructura estatal que prometió cambiar, que prometió transformar profundamente. Gracias, señor Montúfar, por su valiosa opinión. El señor César Montúfar es un distinguido catedrático político ecuatoriano y fue también candidato en las últimas elecciones a la presidencia de la República.